Buenas tardes. Hoy les voy a explicar el enseñar desde la diversidad lingüística y su importancia en la didáctica de la lengua materna, presentado por Mayra Lorena Riascos Miranda, Facultad de Humanidades y Educación, licenciatura en Pedagogía Infantil de la Cooperación Universitaria del Caribe SECAR, teniendo en cuenta que Colombia es un país multicultural. ¿Cómo se debe enseñar la lengua materna en la primera infancia? Se debe educar desde el contexto, que se traduce en una enseñanza de las características propias de las comunidades, prevaleciendo las prácticas sociales que permiten la representación y construcción social. También se debe enseñar desde las características propias de la lengua de cada niño. Para esto se requiere un proceso de observación y acercamiento a la comunidad, de observación del entorno y reconocimiento de la identidad lingüística que lo caracteriza, traduciéndose así al enseñar desde la lengua en la que se comunica el niño. Es importante enseñar desde la lengua propia del sujeto y su contexto, puesto que en ello representa la visión del mundo de sus habitantes. Por eso es importante potenciar el lenguaje oral y escrito. El lenguaje oral basado en los pilares de la educación, el juego, la exploración del medio, la literatura a través de cuentos, poemas y versos. El lenguaje escrito como herramienta indispensable del pensamiento, del aprendizaje y la socialización, permitiéndole al niño reconocer su vocabulario de la lengua materna y aprender a plasmarlo en diferentes contextos, potenciando la conversación a través del diálogo, la voz, la palabra y sonidos que le permitan ir construyendo un aprendizaje de su lengua, permitiendo así realizar estrategias de comunicación adecuadas a los niños y a sus edades a través de la gesticulación, el movimiento, el volumen y la entonación. ¿Qué planes educativos y acciones institucionales pueden promoverse para enseñar la lengua materna en la primera infancia? Partimos desde las acciones educativas. En el plan de clases de los docentes se deben plantearse actividades que permitan reconocer y preservar la lengua materna en la primera infancia y estudiantes en general. Realizar proyectos de aula con el conocimiento de la indumentaria de instrumentos, palabras básicas, entre otras cosas, representativas de las culturas que permitan fortalecer la lengua materna en los niños y en las niñas. A través de estrategias pedagógicas, como la traducción de textos escolares a la lengua materna, textos como novelas, cuentos, que permitan ser traducidos a la lengua del niño. Conocer el origen y la historia de la lengua materna, a entenderla y a comprender la importancia de preservar y proteger la desaparición. Utilizar la tecnología. Esta es de gran aliada para que las lenguas maternas perduren a través de videojuegos que permitan el aprendizaje y el fortalecimiento de su lengua. Desde el ámbito institucional, a través de la Ley 1381 del 2010, el Congreso de la República estableció como Día Nacional el valor histórico y cultural de las lenguas nativas, criollas y romaní, en Colombia el 21 de febrero. El propósito de esta ley, entre otros, es defender, proteger y hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas de todo el país. Por eso, una acción que se podría implementar es desarrollar en el plan curricular proyectos y programas culturales a través de actividades tradicionales y autóctonas en donde se propicie el uso de la lengua materna y la práctica de costumbres nativas de cada región. ¿Cuál es la relevancia y la pertinencia de la cotidianidad en la enseñanza de la lengua materna? La relevancia y la pertinencia de la cotidianidad radica en que las vivencias e interacción de manera habitual que los niños van teniendo en el aprendizaje de la enseñanza de esta, le permitirán a los niños ir tomando confianza para expresarse, dialogar, conversar en su lengua, mejorar su capacidad de expresar y enriquecer su lenguaje oral al comunicarse en situaciones variadas. Por ende, educar desde la lengua materna, además de ser un proceso ideal de reconocimiento cultural,
Es la forma más efectiva a través de la cual el sujeto se reconoce como actor de una sociedad y por ende comunicador y transformador de la misma. Muchas gracias.